Ya que últimamente estoy trabajando mucho en vídeos sobre cómics, quería volver un poco al tema cine. El cine es un tema complicado ahora mismo con la situación en la que estamos, porque no se están estrenando muchas películas, pero hay una persona que actualmente está en boca de todos. Y ese es Zack Snyder. Este mismo mes se estrena Zack Snyder's Justice League, el famoso y pedido corte del director de Zack Snyder con su visión original de la Liga de la Justicia que se iba a estrenar en 2017. Hoy quiero explorar un poco la carrera de Zack, sus virtudes, sus defectos e intentar hacer un intento por entender su figura y la visión que la gente tiene de él. Así que empezamos. Hi, I'm Zack Snyder. You're living in a fucking dream world. Si me seguís en Twitter sabréis que me suelo meter mucho con Zack Snyder, pero bastante, y generalmente con razón. Pero realmente Zack es un director que admiro con grandeza y lo digo con toda la sinceridad del mundo. Hoy no he venido aquí a tirar hate ni nada por el estilo, mi canal no es el lugar para eso, sino que hoy voy a hablar de sus películas, y por qué no decirlo, del fenómeno de su persona. Zack Snyder comienza su filmografía en 2004 y desde entonces ha dirigido y producido, junto a su mujer Deborah Snyder, una cantidad considerable de películas, además de coescribir muchas de ellas. Curiosamente, y a excepción de Sucker Punch, todas sus películas son adaptaciones de otro medio al cine, ya sean libros, cómics o incluso otras películas. Pero Snyder siempre ha conseguido imprimir un estilo propio muy reconocible a lo largo de los años, que es lo que ha hecho que obtenga una gran cantidad de fans y también de detractores. Vamos con la primera película. Zack Snyder debuta en 2004 como director con Dawn of the Dead, El Amanecer de los Muertos aquí en España. Esta película es un remake de la película del mismo nombre de 1978, la segunda película de zombies dirigida por el maestro del género, George Romero. Realmente si en esta película buscáis a un Snyder experimentado y muy reconocible no lo vais a encontrar. Eso sí, aunque sea su primera película, ya se encuentra trazas de su estilo por allí y por allá. Y marcas de la casa Snyder como la intro videoclip con música, uno de mis clichés favoritos del director. We don't know. Is that true? There's a man going round taking names. Esta película, a pesar de ser un remake de un clásico de terror, dista mucho de ser una película de este género. Zack lleva a los zombies más al cine de acción, y realmente a esta película se le da bastante mal jugar con el miedo y la tensión clásicas de las pelis de zombies. La escena inicial de la película es la única en la que se pueden ver pequeñas trazas de terror, aunque también tiene esto. Es posiblemente la más recordada y, en mi opinión, la mejor escena de la película. Volviendo a lo de la acción, para ser una peli de zombies, El Amanecer de los Muertos tiene armas y tiros a mogollón, y esto ha sido criticado varias veces. En vez de jugar con la tensión como una peli de zombies al uso, prefiere disparar, explosiones, etc. Esto podría decirse que quizás es un comentario sobre el problema del acceso y el uso de armas en Estados Unidos, pero justo esto es algo que pasa con muchas películas de Snyder. A veces parecen tener cierto subtexto o comentario social, pero nunca llega a desarrollarse del todo como para dejar una marca real en el espectador. Incluso esto pasa en películas en las que debería tener esto más importancia, pero se acaba quedando un poco en forma por encima de fondo, un problema muy común en las pelis de Zack. En esta película también pasa con otro tema. Por poner en contexto, El Amanecer de los Muertos original de Romero era una alegoría de la cultura del consumismo en la época, y aquí Snyder decide también meter su propia alegoría. La película muestra en varias ocasiones noticias sobre la situación en televisión o en la radio, e incluso tiene escenas de gran importancia mostrando a los personajes enterándose por cosas por medios de comunicación, además de la famosa escena de CJ, el guardia de seguridad paleto, viendo en la televisión a un reverendo hablando sobre la pandemia con unas opiniones algo controvertidas. Esto se puede tener en cuenta como un comentario social sobre el consumo de los medios y cómo absorben y manipulan, pero tristemente se queda como una cosa muy poco importante en la película, tanto que no llega a ser ni siquiera subtexto, es poco más que un par de escenas y ya. Esto es algo que, como ya he dicho, le pasa a bastantes películas de Zack y muchas veces le juegan una mala pasada a estas, como aquí, que la gente se centró más en el propio mensaje del reverendo en vez de en el mensaje que supuestamente quería mostrar Zack con esto. You kill unborn children. You have men on man relations, same-sex marriage. How do you think your God will judge you? Well, friends, now we know.
When there is no more room in hell, the dead will walk the earth. Bueno, el caso es que la película con sus defectos es bastante entretenida y digna de ver. Personalmente no me gustan mucho las pelis de zombies en general, pero esta me gustó bastante por los personajes y las situaciones. Es curioso cómo la película, aunque se centre en un grupo de personas muy diferentes atrapadas por los zombies en un centro comercial, desarrolla muy mal las relaciones entre estos. Por ejemplo, nuestra protagonista Anna parece llevarse bien con otro personaje, Michael, pero esta relación se siente algo sosa. No parece que avance mucho. La relación que sí que funciona, y es de hecho de lo mejor de la película, es la que forman Kenneth Hall y Andy, el propietario de la tienda de armas que se queda atrapado en esta, y sucumbe a la locura a lo largo de la película. Existe un corto llamado The Lost Tape, Andy's Terrifying Last Days Revealed, también dirigido por el propio Zack, que cuenta el pasado de Andy y su camino hacia la locura durante la película. Recomiendo mucho verlo, podéis encontrarlo en YouTube y venía en los Blu-rays de la película hace muchos años. Por acabar, decir que una cosa que no me gusta mucho es el final. Un sacrificio muy cutre, un final muy abierto, no sé, no me aporta mucho al resto de la película. En conclusión, es una película muy entretenida de acción y en la que se pueden ver trazas de lo que Zack Snyder sería en un futuro. Dentro de nada, Netflix estrenará Army of the Dead, el regreso de Zack Snyder a los zombies. Por el primer tráiler también parece que va a ser una peli llena de acción, tiros y con mucho más del estilo Snyder que esta. A ver qué tal sale. Pasemos a la siguiente. $300 llega en 2007 como adaptación de la novela gráfica de Frank Miller y Lynn Barley, un cómic que relata la historia de los espartanos en la batalla de las Termópilas. Considero que esta película es la que realmente dio a conocer a Zack en el ámbito cinematográfico, y es la primera película en la que puedes distinguir su estilo propio a la perfección. Esta película cuenta una historia más bien simple, un ejército de 300 espartanos liderados por Leónidas, interpretado por Gerard Butler, que tiene un plan para emboscar al gran ejército persa en el estrecho paso de las Termópilas. Y eso es todo más o menos. Simple, ¿verdad? Pues sí, y creo que es ahí donde radica su belleza realmente. Si en algo destaca esta película es en un estilo visual inconfundible, y que nos deja una colección de momentos épicos muy reconocibles. Madness. This is Sparta! Lo que podría haber sido la típica peli de época, con algo de fantasía que echan un domingo por la tarde a la hora de la siesta, se convierte en una sucesión de imágenes bonitas, momentos épicos y marcas de la casa Snyder. Solo hay que ver esta escena para reconocer el estilo de esta película, que incluso ha trascendido más allá y ha sido usada muchas veces en otros films. Esta película no intenta ser realista en ningún momento, con personajes que parecen ir a una sesión fotográfica y escenarios y planos que parecen a veces hasta pintados a mano. Y no tiene por qué parecer realista, tiene que parecer lo que es, un cómic llevado a la pantalla grande. En esta película Snyder hace algo que yo le critico en sus futuras adaptaciones, y es eso, no caer en el realismo barato y ser lo que tiene que ser, un cómic bien llevado al cine. Por cierto, un apunte. Aparte de un apartado visual genial, esta película tiene una banda sonora original exquisita, compuesta por Tyler Bates. Este artista ha trabajado con Snyder también en El Amanecer de los Muertos, Watchmen, Sucker Punch, y recientemente ha producido bandas sonoras para Guardianes de la Galaxia o John Wick. Y otro apunte, esta película tuvo una precuela en 2014, pero que Zack no pudo dirigir porque estaba ocupado con Man of Steel. Aún así es productor e incluso coescribió el guión. Yo la he visto y en mi opinión no es una gran película. Curiosamente en 300 vuelve a suceder algo que he comentado antes, muy común en el cine de Snyder, forma antes que fondo. Esta historia es tan simple como suena y a la vez tan efectiva. Probablemente si este trabajo hubiese sido un encargo para cualquier otro director, el proyecto se hubiese quedado en esa peli de tarde que comentaba antes. Pero Zack le imprime una personalidad propia. Esta es la diferencia con otras películas, al no tener un mensaje social o político importante o un subtexto, el fondo es menos importante y deja que la forma sea lo que se puede lucir realmente. Es por eso que me parece, sin ser mi favorita, su mejor película, y una de las mejores adaptaciones cómic-cine que ha hecho nunca. Así es curiosamente como llegamos a su tercera película, que es justo lo contrario de lo que acabo de decir. Watchmen es el cómic que revolucionó el mundo de los cómics. Escrito por Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons, y publicado por DC entre el año 86 y el 87, este cómic ha sido aclamado miles de millones de veces, por lo que tampoco tengo mucho más que aportar.
Teniendo en cuenta la popularidad y la trascendencia de la obra, es lógico que una adaptación estuviese en el aire. En los 90 Terry Gilliam estuvo involucrado en un proyecto para llevar Watchmen a la gran pantalla, pero acabó saliéndose de este tras considerar que era una obra imposible de adaptar por su complejidad. Ya en la década de los 2000 el proyecto cayó en manos de Darren Aronofsky y Paul Greengrass, con un guión que relataba la historia en la actualidad en vez de en los 80. Esto fue desechado, pero David Hayter, el autor de este guión, acabó en el proyecto final como co-guionista. Fue en 2006 cuando el estudio encontró a su director, Zack Snyder. He visto esta película varias veces porque me parece que realmente es una película entretenida. Para prepararme este vídeo he decidido ir un paso más allá. Me explico. Snyder es muy fan de hacer cortes del director. Con Dawn of the Dead hay un corte unrated, con Batman v Superman el famoso Ultimate Cut, y por supuesto el Snyder Cut, por lo que estoy haciendo este vídeo. Ahora bien, de esta película no existe un corte del director, sino dos. En los extras de las ediciones caseras de la película había un documental llamado Under the Hood, en referencia al libro de Hollis Mason, en el que vemos entrevistas a los antiguos héroes y luego además había un corto animado. Este se llamaba Tales of the Black Friday y cuenta de forma animada el relato que dentro del cómic de Watchmen un niño lee en forma de libro y conecta de alguna forma con la historia. Obviamente la película, al ser un formato tan distinto a la novela, tiene que cambiar cosas, y por supuesto la duración es una de esas cosas. Eliminar esta parte de la historia, que es algo más secundaria, era lógico, ya que aunque me dé pena, no es tan importante. Ahora bien, estas dos piezas se pueden ver en los extras, y si os gusta la película o la historia, incluso recomiendo que los veáis. Volviendo a los cortes. Existen 3 cortes en total: el corte cinematográfico con una duración de 162 minutos, el corte del director con una duración de 186 minutos y el Ultimate Cut con una duración de nada más y nada menos que 215 minutazos. Para prepararme este vídeo he visto el Ultimate Cut y tengo que decir que no lo recomiendo para nada. Este corte junta el corte del director con escenas extendidas y añade además el corto animado del navío negro integrado dentro de la historia. En el caso del cómic funcionaba muy bien y tenía sentido, pero aquí yo creo que entorpece bastante la historia y hace que la película sea más larga, sobrepasando las 3 horas y media. Mi recomendación es ver el Director's Cut, que por cierto también es lo que recomienda el propio Snyder. Este corte tiene alguna escena extendida, sobre todo diálogos de Rorschach, y una escena extra que para mí es importante en la historia, que es la muerte de Hollis Mason. También es verdad que es una pena perderse las escenas del niño y el tendero del kiosco, que en el cómic tenían mucho peso, y aquí no tienen cabida. Bueno, en cuanto al director, que es por lo que estoy haciendo el vídeo, creo que esta película es en la que más se ve al Zack que conocemos actualmente. Así como El Amanecer era su película de aprendizaje y 300 la consolidación de su estilo, en esta es donde se le empieza a ver errores o manías recurrentes en su carrera. Lo primero es la fuente en sí. 300 era el cómic perfecto para que Snyder adaptase, una historia simple y un lienzo en blanco donde plasmar su estilo. En cambio, Watchmen es un cómic con mucho trasfondo y que además funciona muy bien por su formato en concreto. Es un cómic sobre cómics, y el estilo gráfico de este es la base en la que se forma. La asimetría, la repetición, la iconografía son partes muy importantes del arte del cómic y no son fáciles de reflejar en la pantalla. Y sí, podría decirse que justo el apartado visual es el fuerte de Snyder, pero no es solo eso. El trasfondo político y el mensaje de la historia original no es algo que Zack consiga transmitir en el film, y la forma que tiene Snyder de contar las cosas solo lo hace peor. No es precisamente un autor que controle lo que es la sutileza, de hecho podría decirse que tiene la misma sutileza que una apisonadora. Como ya he dicho, Watchmen es un cómic sobre el cómic, así que entiendo lo que mucha gente quiere decir de que Zack pretende hacer aquí, que es una peli de superhéroes sobre el cine de superhéroes. Quizás si lo hubiese conseguido la peli hubiese envejecido genial, y sería más relevante ahora con el auge de estas películas que hemos vivido en los últimos años. Pero esto no es así, sino que la película sobre el cómic más importante de la historia pasó sin pena ni gloria por la taquilla y no ha ganado relevancia con los años más que un seguimiento por parte de los fans más acérrimos del director. En mi opinión, Snyder no era la persona adecuada para adaptar esta película. Snyder tiene miedo a que su audiencia se duerma y por eso la película carece de momentos calmados para tomar un respiro. Ni siquiera una escena como un entierro es sosegada. Zack mete planos rápidos, cámaras lentas, flashbacks. Tampoco ayuda que esté adaptando un cómic de 12 números en un espacio tan corto, lo que hace que las 2 horas y media de duración tengan un ritmo tan apresurado. Curiosamente, la parte del hijo del relojero, uno de los mejores números de la serie, es la parte que en la película se siente más aburrida. Parece simplemente exposición rápida sin mucho fundamento. Uno de los problemas más importantes para mí es la
música. Estoy muy de acuerdo con la review que hizo Dayo hace muchos años de esta película, en la que dijo que Snyder mete música que le gusta en escenas que le parecen bonitas. La música siempre ha formado parte muy importante de las películas de Zack, y en esta película no iba a ser menos. La intro con The Times Are Changing de Bob Dylan es brutal, mi escena favorita de la película sin duda. Como ya he dicho antes, a Snyder se le da genial hacer esto, intros con músicas que te ponen en escena y en este caso te cuenta toda la información y trasfondo del cómic que en la película no cabía, con escenas bonitas y con significado. Sin duda, las intros a modo de videoclip son el punto fuerte de Zack, incluso lo volveremos a ver más adelante. La música en el resto de la película, en cambio, no tiene mucho más. Zack no es especialmente hábil en los needle drops y simplemente pone música que le gusta en las escenas que él quiere, sin que conecten del todo. Las menos sutiles sin duda alguna son The Sound of Silence de Simon y Garfunkel en el funeral del comediante o Aleluya de Leonard Cohen en la escena de sexo en Arquímedes, que ahora mismo parecen más un meme que algo que saldría realmente en una película. Ver cómo el Dr. Manhattan y el comediante cometen crímenes de guerra en Vietnam a ritmo de la cabalgata de las Valquirias es... Bueno, como ya he dicho, la sutileza no es el fuerte de Snyder. En esta escena se puede ver otro problema grande de esta adaptación. Crean momentos épicos de donde no debería, cambiando totalmente el significado del cómic. Es innegable pensar que convertir a Rorschach en una especie de héroe del pueblo es pasar muy por encima su filofascismo y su sociopatía, ignorando una gran parte del mensaje original de la obra. Hacer que los héroes no parezcan locos patéticos con traje y darles escenas épicas de acción superheroicas es no entender el mensaje de la obra. Sí, el búho nocturno de Patrick Wilson es un loser y que no se le levanta, pero luego le pones un traje de Batman táctico y le tiras de Arquímedes para que haga un superhero landing de película. Entiendo que esto es lo que la gente dice, lo de que esta película parodia el cine de superhéroes con este tipo de asuntos, pero está claro que aunque esa sea la intención no funciona. Podrías copiar por completo la historia y los visuales del cómic o intentar adaptarlo al medio, y Snyder pretende hacer las dos quedándose a medio camino de ambas. En conclusión, Watchmen me parece una película entretenida, pero es una adaptación pésima, y Snyder demuestra que no era el indicado para el trabajo, ya que por mucho amor que diga que tiene por la obra original, no ha sabido entenderla o por lo menos no ha sabido plasmarla en su medio. Quizá tenía razón Terry Gilliam, quizá Watchmen es una obra inadaptable, quién sabe. Algún día tú también podrás ser un gran guardián. Solo un año después, Zack Snyder dirige una película muy diferente a lo hecho anteriormente. El director decide meterse en la animación para todos los públicos, con Ga'Hoole, la leyenda de los guardianes. Esta película está basada en una saga de libros de fantasía infantiles escritos por Catherine Lasky, que yo sepa nunca han llegado a España, porque yo no los conocía hasta que descubrí esta película. La he visto por primera vez hace poco para prepararme el vídeo y bueno, es una película infantil bastante decente. No tengo mucho más que decir sobre la dirección, más que puedes identificar visuales típicas del director en varias escenas, sobre todo en la acción. Se pueden ver marcas de la casa de Zack como los colores poco naturales y muy saturados, las cámaras lentas en momentos épicos, y es que son cosas que realmente se le dan muy bien. Consigue que peleas entre lechuzas, que a priori no parece que tengan mucha chicha, sean muy épicas y eso es bastante admirable. Claro, eso también habría que agradecérselo a la animación, porque en esta película es especialmente buena. Y por lo que he leído, incluso usaron motion capture con los actores para hacer las expresiones de los búhos, por eso están tan logradas. Esto no corre a cargo de Snyder, claro, sino del estudio de animación Animal Logic. Es el estudio que animó también Happy Feet. La película tiene una trama muy simple, llena de clichés de fantasía para niños, pero funciona a la perfección, y si la hubiese visto de niño estoy seguro que me hubiese flipado. Con una trama simple y un aspecto muy destacable, visualmente, podría decirse que para Zack esto es el 300, pero para todos los públicos. No hay mucho más que comentar de esta, ya que esta película es el trabajo de Snyder más de encargo, por así decirlo, ya que Zack no estaba involucrado ni en el guión, y ni él ni su mujer producían, como nos tienen acostumbrados. La recepción de la película no fue muy buena, con críticas mixtas. La prensa alababa la animación y las actuaciones, pero le dieron bastantes palos a la historia y a los personajes. Tampoco fue un éxito en taquilla, ya que ni siquiera consiguió doblar el presupuesto de 80 millones que se invirtió en ella. Así que nada, yo creo que con esto podemos pasar a la siguiente. You'll fall for anything. Sucker Punch llega en 2011 como el proyecto más personal de Snyder, y su primera y única película no basada en ningún material previo. La película cuenta la historia de Baby Doll, una chica que es internada en un psiquiátrico de los años 50 por su padrastro.
En este psiquiátrico, Baby Doll trata de evadirse de la horrorosa realidad en la que se encuentra por medio de alucinaciones, y se hace amiga del resto de las chicas del centro que están siendo usadas como objetos sexuales. Esta historia trata de jugar con la mente del espectador, entablando la duda de si lo que estamos viendo es real o está en la mente de la protagonista. También las alucinaciones funcionan como homenaje a distintos géneros y estéticas, como el anime, videojuegos, steampunk, zombies, películas bélicas. La película es rara, no he conseguido entrar del todo en el juego que Snyder nos plantea aquí. Intento analizarlo pero no encuentro realmente el objetivo, y leyendo declaraciones de Zack sobre su obra quizá no es culpa mía del todo. Quizá es que el mensaje no era claro o al menos no estaba muy bien explicado. Para empezar, y como concepto principal del mensaje, la película es una alegoría sobre la objetivación de la mujer en los medios de entretenimiento. En las escenas de las alucinaciones, donde se parodian, por ejemplo, el anime o los videojuegos, vemos que las protagonistas llevan trajes cortos y provocativos. En palabras del propio Zack, él explica que él no ha vestido a sus personajes así, sino que la audiencia son los que lo han hecho. En mi opinión no me parece que esto se entienda muy bien, más cuando la película hace lo que critica para intentar criticarlo sin éxito. Y tampoco ayuda que los personajes, con motes como Baby Doll o Sweet Pea, no tengan desarrollo alguno y pasen completamente sin pena ni gloria por la pantalla, pudiendo ser sustituidas por una barra inanimada de carbono con falda. Creo que el mensaje queda difuso, convirtiéndose en un caos de realidades y alucinaciones fantasiosas sin desarrollo alguno. También el final es algo confuso que te deja con la duda, lo cual no es algo malo per se, pero sin el desarrollo necesario pues no queda un final satisfactorio. Tengo que decir que la peli no es horrible. Si te gusta el estilo de Snyder, es una peli con una acción guay y visualmente interesante, y el cast está bastante bien. En esta película Snyder insiste con el tema musical utilizando muchas covers de pop rock para adaptarlo al estilo de la película. Como ya he dicho antes, uno de los puntos fuertes de Zack son las intros con música, y en este caso es una muy destacable. Los primeros 6-7 minutos te ponen en contexto para comenzar la historia, contando la muerte de la madre de Baby Doll, el intento de violación por parte de su padrastro a su hermana, cómo Baby Doll mata sin querer a su hermana y cómo esto desemboca en el centro psiquiátrico. Parece que se cuenta rápido, pero todo esto está a cámara lenta. Nada, ahora en serio, las escenas que casi parecen videoclips son algo que se le da muy bien a Snyder. En este caso la canción que utiliza es una cover de Sweet Dreams, cantada por Emily Browning, que es la propia actriz que hace de Baby Doll, y la estética es más oscura y gris de lo que los tiene acostumbrados. La escena en mi opinión es larga, pero quizás la sensación de eso por ser toda cámara lenta. Aún así lo importante es que la escena funciona a la perfección, ya que se entiende perfectamente lo que nos quiere contar y además no es una escena fea y está muy bien actuada por parte de Emily. De hecho me atrevería a decir que es la mejor escena de la película. Las partes que mejor funcionan de esta son las ilusiones de la protagonista, que por separado son escenas divertidas, con acción chula y efectos y estética bonitos, pero se queda en eso, ya que a la hora de unirlo no conecta demasiado bien. Es por eso también que 300 es una de las mejores películas de Snyder. La historia es tan simple que puede centrarse en lo visual y en otros campos donde brilla más. Ahora bien, entiendo que la película tenga cierto seguimiento, sobre todo entre fans de Snyder, y quizá no me haya parecido tan buena por un problema mío, y no de la película. Pero sé que no soy el único al que le ha costado encontrar el mensaje. Uno de los problemas más gordos de Snyder es su enorme ego y el creerse que sus películas tienen más importancia de la que realmente tienen, cuando si se centrara en sus puntos fuertes podría ser un creador de lujo para la industria. Pero bueno, me desvía un poco del tema. A partir de aquí Snyder comienza su conexión con el universo DC, de lo que voy a tener que hablar en otro vídeo porque si no este se me queda demasiado largo. Muchas gracias de todas formas por estar ahí, por ver el vídeo, y agradezco mucho eso, que lo compartáis, que deis like, dejadme en comentarios si os ha gustado, y nada, hasta la segunda parte. Adiós.